Muy buenas noches, estimados hermanos. Un privilegio, un honor poder nuevamente encontrarnos a través de este medio, eh, que si bien no es lo que quisiéramos, pero bueno, en la voluntad de Dios, en la gracia, en la soberanía de Él, quiso que fuera así. Por lo tanto, vamos a seguir en esta noche estudiando acerca de lo que Rubén en principio nos sugería, el libro de Santiago. Él inició el miércoles pasado con 3 puntos, no sé si se acuerdan. Eh, el primer punto era la prueba, el segundo era la transitoriedad de la vida y el tercero era la tentación, tomando como referencia desde el capítulo 1 hasta el 18 inclusive. Y bueno, en esta noche, continuando la meditación de esta epístola de Santiago, el hermano de Jesús, eh, donde escribe de una manera tan especial a aquellos hermanos que pertenecían a esta diáspora, ¿no? A la dispersión. Muchos de ellos habían salido quizás con muy pocos recursos, sufriendo persecución. Muchos de ellos hasta con opuestos llegaron a tierras ajenas y bueno, les dice, ¿no?, que tiene que haber un gozo especial, un gozo, ahí en el versículo, eh, a partir del versículo 2 del capítulo 1, les habla a ellos, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La estaban pasando mal y Rubén hacía alusión un poco, ¿no es cierto?, al aislamiento en el que nos encontramos hoy, ¿no es cierto?, salvando las distancias. Lo cierto es que es muy apropiado, muy atinado, eh, pensar y reflexionar en este libro, y espero que podamos ser de utilidad y de bendición en esta noche. El título del mensaje que, que me toca, o que yo le puse, mejor dicho, es Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y el texto que voy a ocupar en este tiempo es a partir del verso 19 del capítulo 1 hasta el 27, un texto muy conocido que quizás con la ayuda de Dios vamos a sacar algunas aplicaciones prácticas, sencillas, pero Dios quiera que sea profunda y que cale honda en nuestra vida, para poder examinarnos delante de su palabra. Dice eh, el verso 19, a partir del verso 19 del capítulo 1, dice: por tanto, perdón, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Verso 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice el verso 26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Dice: la religión pura y sin mácula, sin mancha, quiere decir esto, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oramos. Padre, queremos darte gracias en esta tarde, en esta noche, por poder permitirnos una vez más utilizar este medio para, bueno, poder abrir tu palabra. Señor, con solicitud estamos en tu presencia para que tú obres a través de tu bendita palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Trata con nosotros, Señor, conforme a nuestras necesidades, y Señor, y súplelas de acuerdo a tu voluntad. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, muy bien. Veníamos diciendo que a partir del verso 19
Santiago le está hablando a estos hermanos en carácter de pastor, ¿no es cierto?, con una ternura que se puede, se puede ver, se puede percibir en estos reglones. Dice el verso 19, por esto mis amados hermanos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo sentido de pertenencia que tenía Santiago frente a la situación en la que estaba pasando, en la que estaban pasando estos hombres, estos discípulos de él. Dice, mis amados hermanos. Qué lindo es poder ver en las hojas de la palabra de Dios a ese pastor que amaba a sus hermanos. Dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre, y ahí es el todo hombre es general, es genérico, y involucra varones, mujeres, niños, niñas, etcétera, ¿no? Dice, todo hombre sea pronto para oír, dice, tardo para hablar y tardo para irarse. Pero ahí hay un comienzo que dice por tanto o por esto. Si tendríamos que enganchar esto, tenemos que ir a los versículos anteriores. Y en el verso 18 dice que Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Es decir, que en Cristo nosotros tenemos una nueva posición. Él dice que nos hizo nacer de nuevo. En la Biblia textual dice que nos engendró. Ahí es la misma palabra que en el verso 15 se traduce como dar a luz. Dios nos dio vida, nos hizo nacer de nuevo, así como en la creación. Él nos dio una nueva vida en Cristo. Y dice, por ejemplo, el apóstol Pedro tiene esta misma idea. Si vos das la vuelta a algunas páginas en tu Biblia, ahí en 1 Pedro capítulo 1, verso 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, en virtud de lo que dice el verso 18, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos una posición, o mejor dicho, ustedes, Santiago le está hablando a esos hermanos que estaban en la diáspora, en la dispersión, ustedes tienen esta posición, fueron renacidos por la palabra de Dios, fueron una nueva creación, eso es lo que le está diciendo, y son primicias. Suena muy figurativa esta palabra de primicia. El judío sabía lo que era, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta el Antiguo Testamento, como el pueblo tenía que dar de las primicias. Por ejemplo, ahí en Levíticos capítulo 23, 10, Deuteronomio 26, del 1 al 10 también hablaba acerca de la responsabilidad, después que habían ingresado a la tierra de Canaán, de ofrecerle a Dios las primicias de todo lo que habían cosechado, trabajado en ese tiempo, en ese año. Como cristianos, como hijos de Dios, podemos ser las primicias de la nueva creación que Dios hizo, ¿no es cierto? Así que nos gozamos por esto, y qué linda verdad que le está compartiendo Santiago a estos hermanos que están pasando una gran tribulación. Dice, por esto mis amados hermanos, dice, en virtud de lo que estábamos hablando, de que son una nueva criatura, dice, hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Dice el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En primer lugar, lo que vamos a ver acá es algunas condiciones, algunas normas que Santiago, como su pastor, les da a ellos, ¿no es cierto?, algunos principios. En primer lugar, les dice que sean prontos para oír. Qué difícil para nosotros como seres humanos. Naturalmente no estamos acostumbrados a oír, a escuchar. Recuerdo un libro que leí de Watchman Nee, hablando acerca del discipulado. Él sostiene que nosotros, al momento de darlo, tenemos que ser cuidadosos y saber y aprender a escuchar lo que la persona nos dice y lo que la persona aún no dice. Tenemos que, en una actitud de alabanza, de adoración, de sujeción a Dios, aprender
con todos nuestros sentidos y con el poder que, que Dios nos da, ¿no es cierto? En este sentido de aconsejar, saber escuchar. Bueno, eso es lo que le está diciendo Santiago a estos hermanos. Y es una aplicación para nosotros también, hermanos. Muchas veces me pasa muy seguido a mí y seguramente a vos también. Necesitamos o deseamos escucharnos nuestras voces. Pero acá el Santiago lo que está diciendo es hacer un alto en nuestra manera de vivir y ser pronto para escuchar, ser pronto para oír. ¿eh? Y fíjate vos estas dos cosas que vienen a continuación, dice, tardo para hablar y tardo para irarse, tardo para enojarse, para irarse, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Necesitamos escuchar este consejo, este principio que da Santiago, que si bien lo podía haber dado otra persona que no sea creyente, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, esa persona que no conoce a Dios nos podría decir en este momento lo que nos dice Santiago: muchachos, sean prudentes, traten de no hablar tanto, escuchar y no se enojen, ¿no? Pero Santiago le va a dar un énfasis espiritual acá y da la razón, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Para tomar un ejemplo de esto, recordaba, no sé si vos te acordás esa historia en la primera y en la iglesia, en los comienzos de la iglesia, ahí en el capítulo 6 de Hechos, cuando eligieron a los diáconos, a los 7 diáconos, entre ellos había una persona que sobresalía, que estaba llena del Espíritu Santo, y ese era Esteban. Esteban fue uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva, y sobresalía en todos los sentidos, dice el verso 8 del capítulo 6, estaba Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice, entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. El capítulo 7, después él va a desarrollar, Esteban va a desarrollar un resumen magistral a estos hombres que reñían con él y que pedían razón de ser, de por qué hacía todas estas cosas. Y en el verso 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, dice, ¿a cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y el verso 53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. 54 dice, oyendo estas cosas, fíjate vos la reacción de estos hombres, de estos religiosos, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra. Entonces ellos, dando grandes voces, fíjense, nunca se callaron, dice que crujían los dientes. Qué tremendo, ¿no? Qué odio, qué rencor que producía cuando Esteban les abría las escrituras y estaban decididos a no escuchar. Y no solamente eso, sino que se enfurecían aún más. Dice que crujían los dientes estos varones al escuchar la palabra de Dios por boca de Esteban, esa palabra poderosa que seguramente a ellos también podía alcanzarlos, pero decidieron hablar ellos, decidieron taparlo. Dice el verso 56 y el 57 dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos, dice, y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven
llamado, llamado Saulo. Verso 59 dice, y apedreaba a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Qué tremendo es lo que acabamos de ver acá, ¿no es cierto? Personas que decidieron tapar los oídos, que se enojaron al escuchar la voz de Dios y que obraron la justicia del hombre, como dice, si volvemos a Santiago, la justicia del hombre era esta, ¿no? Resistirse a escuchar la voz de Dios, y se iraron y mataron a Esteban. Pero volvamos a Santiago, ahí en el capítulo 1, verso 9, dice el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y cuál era la justicia de Dios? Yo pensaba en el ejemplo de Esteban, cuando aquellos hombres más resistían y cuando le estaban apedreando, dice que él clamó a gran voz, diciendo al Señor, pidiéndole al Señor que no le tome en cuenta sus pecados. Esa era la justicia de Dios, la justicia divina que podía transmitir Esteban, este varón de Dios, este gran siervo del Señor. Hermano, como aplicación muy práctica, estamos viviendo tiempos difíciles, no es necesario que te lo diga. Sería bueno para nosotros en esta noche poder nuevamente examinar en nuestra vida y en nuestro corazón y no ser solamente habladores, sino ser pronto para escuchar la voz de Dios. Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere seguir hablando y quiere seguir tratando con nosotros. Dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quizás en esta cuarentena, en este periodo especial, Dios está hablando de una manera diferente, sin duda. No voy a hacer cosas que estemos tapando los oídos, cerrando el corazón a lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Pero bueno, seguimos, el verso 21 dice, por lo cual necesitamos entonces ser tardos para hablar, tardos para irarse y pronto para oír. El verso 21 dice, por lo cual, por esto, dice, tenemos que desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Qué tremendo. Ahora, para tomar eso, ¿qué tenemos que hacer, Santiago? Bueno, él nos dice, miren, ustedes necesitan tener este concepto bien claro, pero para esto necesitan lo otro. Es una progresión, digamos, lo que está haciendo Santiago. Para recibir esto, ustedes tienen que sacar lo otro. ¿Y qué es lo que tenemos que desechar? Bueno, dice, desechando absolutamente toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es desechar? Bueno, la palabra lo dice, despojarse, sacarse como una ropa vieja que tenemos, hablando espiritualmente, sacarnos quizás esa coraza de orgullo en el cual muchas veces estamos investidos y dejar que Dios obre con su palabra en nuestras vidas y ¿no es cierto? Y dice, desechando toda inmundicia y malicia. Bueno, esto de inmundicia quiere decir todo lo que tenga que ver con lo impuro, ¿no es cierto? Aquellos líderes religiosos con los cuales siempre el Señor Jesús hablaba, el Señor Jesús le decía, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Recuerdan esa frase? Bueno, para los fines técnicos y gráficos, si vos te imaginás, un sepulcro está bien, probablemente bien pintado, bien hermoseado, pero por dentro hay olor a muerte. Eran sepulcros blanqueados. Muchas veces esta palabra puede llegar a provocar diciendo en nuestras vidas, no, qué duro que fue Santiago. Pero lo cierto era que estaba siguiendo los pasos de su maestro, del Señor Jesús, ¿no es cierto? El Señor Jesús siempre habló de esa manera, siempre confrontó y siempre demandó una respuesta de aquellos oyentes que en ese momento estaban con él.
Bueno, Santiago también pretende en este tiempo especial por estos hermanos encontrar una respuesta positiva. Tenemos que desechar toda la inmundicia y la abundancia de males, poner lejos esta abundancia de males, esta multitud de males que tenemos, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos eso? La pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer para sacar todo eso? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que somos pecadores. Tenemos que entender que si bien conocimos a Cristo, tenemos al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, seguimos arrastrando nuestra vieja naturaleza. Y muchas veces es la que aflora y la que nos deja en evidencia delante de Dios de nuestra humanidad, de nuestra pecaminosidad. Tenemos que entender que somos pecadores, tenemos que reconocer que sin el Señor no podemos hacer nada. Por eso el autor a los Hebreos, ahí en el capítulo 2, dice: por tanto es necesario que más diligentemente atendamos a las cosas que hemos oído. Hermano, en este tiempo, como te decía, es un tiempo difícil y necesitamos no solamente desechar las cosas malas. Para poder desechar esas cosas malas, esa inmundicia, tenemos que reconocer que las tenemos. Ahora, no solamente alcanza con esto, con reconocer que la tenemos. Decíamos que Santiago está hablando en términos de una progresión en la vida de esos hermanos. Fíjate lo que dice el verso 22, dice, pero dice, desechando toda inmundicia, 21, perdón, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Acá lo que está diciendo es, como decíamos, ¿no? Sacar aquellas cosas que no sirven y recibir. Ahora, recibir con una actitud, ¿no es cierto? ¿Cómo? Con mansedumbre. Recibid con esa actitud del corazón, dóciles, permeables, esa palabra que puede salvar nuestras vidas. Hermanos, tenemos que hacer un cambio en nuestro ser. Tenemos que hacer un cambio en nuestra mente. Tenemos que desechar las cosas que están mal. Para eso tenemos que reconocer que somos pecadores. Y no solamente reconocerlo, sino volvernos a arrepentir una vez más. Ya no quizás arrepentirnos de nuestro pecado en términos de salvación, pero sí reconocer que muchas veces en este tiempo nos hemos alejado de la palabra de Dios y que hemos incorporado en nosotros muchas actitudes que hermanos tenían: malicia, inmundicia, abundancia de males. Recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Y esto me encanta porque dice la misma palabra implantada habla acerca y da una idea acerca de que se vaya entrelazando esa palabra en nuestra vida. Y me encanta eso, porque a medida que nosotros nos vamos entrelazando con la palabra, todas esas cosas van a ir quedando atrás y vamos a ir forjando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Verso 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, otra vez vuelve a decir, ¿no es cierto? De la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y acá es algo que no podemos omitir. No podemos darnos el lujo de pasar por alto el verso 22. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que pedirle al Señor que podamos poner por obra la palabra. A lo largo de todo este tiempo escuchamos palabra de Dios, escuchamos de una manera ferviente, quizás, pero nos quedamos ahí. Y Santiago tiene en mente las palabras de su hermano
ahí en el Sermón del Monte, al finalizar, dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Así que tenemos esto, ¿no? En primer lugar, desechar, aceptar nuestra maldad, arrepentirnos, recibir la palabra con una actitud, con mansedumbre, porque de lo contrario nos estamos engañando a nosotros mismos. Gálatas habla acerca de que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Lo que estamos haciendo, si vivimos así, indiscutiblemente muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Y él da una figura, dice: es como un hombre que va a un espejo y se mira en su rostro natural, su fisonomía, y de pronto se termina de mirar y al poquito tiempo se olvida de cómo era. Esto no debe ser así para nosotros, hermanos. La palabra nos tiene que confrontar, la palabra nos tiene que moldear, la palabra nos tiene que transformar. El Salmo 19 dice que la exposición de la palabra convierte el alma. ¿Qué tanto efecto está haciendo la palabra de Dios en nuestras vidas? Verso 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, la bendición está. Tenemos una consecuencia bendita de poder agradar a nuestro Dios a partir de ser prestos para escuchar la palabra implantada, ¿te acordás? Entrelazada, que va a cambiar nuestra vida, nuestro carácter, y que va a traer consigo una bendición. Dice la Biblia: vamos a ser bienaventurados en todo lo que hace. Ahora, la palabra bienaventurado, alguna vez le explicamos, significa feliz, sin que os falte ninguna cosa, completo, esa es la idea. Pero en todo lo que hace no significa en lo que hagamos de manera secular, en todo lo que hagamos de acuerdo a los planes y los propósitos de Dios. Dice el verso 26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón. Fíjese cómo va salpicando cosas físicas con cuestiones del corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tenemos una lengua mentirosa es porque tenemos mentira en nuestro corazón. Por eso Santiago es tan gráfico en este versículo. Dice: la religión pura, 27, y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Claro, para ellos era muy común. Ellos habían observado desde siempre, en la antigüedad, que los más indefensos eran las viudas, eran los huérfanos. Ellos no iban a poder corresponder si hacían un favor hacia ellos, y en eso se iban a mostrar el amor de una manera desinteresada. Dice visitar, y me encanta esta palabra visitar. Podemos aplicarlo en este tiempo donde se nos llamó a estar en casa, a poder interesarnos por el hermano, a poder ser sensible a su necesidad, a poder orar, interceder, a estimularnos, amonestarnos, exhortándonos, pero en amor, con la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, decíamos que aprendiendo a escuchar la voz de Dios determina una actitud, un principio. Y estábamos hablando acerca de desechar, de aceptar nuestra maldad, de arrepentirnos, de recibir la palabra con mansedumbre. Pero dice: si alguno se cree, el verso 25 más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera. ¿Saben? La palabra perseverar implica que es algo difícil, que es algo muy difícil. Por eso tenemos que perseverar. A veces nos cuesta. Si te tengo que ser sincero, muchas veces me cuesta perseverar.
Y eso es lo que tenemos que pedir a Dios en este tiempo. Tenemos que pedir sabiduría. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Más adelante lo dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. En la época en que Santiago escribió esta epístola, el cristianismo era una nueva creencia en el mundo viejo. Hoy el cristianismo parece más a una religión vieja en un mundo nuevo. Ahora, eso va a depender de nosotros, de los creyentes. Eso va a depender de vos y de mí. Eso va a depender de la iglesia puntualmente y en este tiempo de Barrio Los Robles, en Granada de Baigorria. Pidámosles al Señor, pidámosle con todo el corazón al Señor, que Él pueda renovar nuestra mente, nuestro corazón, que podamos recibir esa palabra implantada, desechando todas las cosas que veníamos hablando, ¿no es cierto? Para que surja un efecto y para que perseverando en ella podamos conocer, amar y servir a nuestro Salvador. Hermano, que el Señor te bendiga y deseamos que este tiempo haya sido de bendición. Amén.